¿Cómo están ustedes? Cada 30 de agosto se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Una historia que en Chile conocemos con mucha sangre y mucho fuego, ya que en el periodo de 1973 a 1990 sufrimos la desaparición forzada de muchos compatriotas. En esta jornada queremos conversar con ustedes, la invitada en Palabras Simples, la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla. Subsecretaria, muchas gracias por estar en Palabras Simples. Gracias a ustedes. Antes de empezar a conversar, le quiero invitar a ver una nota introductoria sobre este tema. A fines de 2010 y ante la preocupación por el aumento en diversas regiones del mundo, las Naciones Unidas declaró el 30 de agosto como el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, fecha que en Chile recuerda a las más de 1000 víctimas de desaparición forzada durante la dictadura militar de 1973 a 1989. Conforme a las obligaciones del Estado chileno y los estándares internacionales, en 2022 el Gobierno inició el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia con el objeto de esclarecer las circunstancias de desaparición de estas personas. En 2024 se realizaron 44 diligencias investigativas judiciales y extrajudiciales en terreno, y solo en 2025 ya se han superado las 72. Estas incluyen el uso de tecnología, excavaciones y el relevamiento de antecedentes para las investigaciones. Esto refleja el esfuerzo en conjunto de los diferentes actores del sistema de justicia, incluyendo a las y los ministros en visita de las Cortes de Apelaciones. Lo decía la nota introductoria, efectivamente en todo el mundo se recoge este día de la desaparición forzada y en Chile lo conmemoramos este 30 de agosto también. Quiero hacer una pregunta que parece semántica, pero no es tanto, porque hasta hace poco hablábamos de los detenidos desaparecidos, incluso nuestras agrupaciones tienen ese nombre, pero el concepto es mucho más amplio ahora. ¿Se nos podría explicar el por qué? Bueno, por una parte porque el fenómeno de la desaparición forzada tiene un sentido y tiene un desarrollo de estándares internacionales en los distintos sistemas de protección. En el caso de Chile, de hecho, nuestra nómina única del Plan Nacional de Búsqueda, que son 1.469 personas víctimas de desaparición forzada, incorpora no solamente a lo que clásicamente se había reconocido como detenidos desaparecidos, sino que además a las víctimas de ejecución política sin entrega de restos, que es un poco el fenómeno, ¿no? El asesinato de personas por motivo de persecución, en este caso política, pero que además de la ejecución implica la sustracción de la persona de la protección del aparato estatal y por tanto el desconocimiento no solamente de los familiares del destino de esa persona, sino de la sociedad completa y de las instituciones jurídicas que están mandatadas a protegernos. Perfecto, se entiende perfecto, es mucho más amplio, más global y obviamente más permanente también. Lo decía en su respuesta el plan de búsqueda, un esfuerzo estatal, un esfuerzo completo de los tres poderes del Estado para darle sentido, darle justicia, ojalá resultados a la víctima y obviamente a sus familiares. Si nos puede contar cuál es el balance que hace usted en este 30 de agosto sobre este plan de búsqueda de los años que lleva funcionando. Nosotros tenemos un balance muy positivo, muy esperanzador. La verdad es que en nuestro país, desde que comienzan a ocurrir las desapariciones, son las agrupaciones, los familiares, las organizaciones de derechos humanos quienes siempre han impulsado su búsqueda. Luego el Poder Judicial, ya terminada la dictadura y el régimen civil-militar que fue el que perpetró estos crímenes, ha avanzado en la búsqueda de justicia y de verdad. Sin embargo, esta es la primera vez que todas estas instituciones que tenemos un mandato en relación a esto, tenemos una estrategia común, una estrategia coordinada, tenemos incluso conceptos normativos, un marco jurídico que aloja esta estrategia de búsqueda que no solamente apuesta por la verdad judicial, sino por el esclarecimiento de las circunstancias de desaparición y muerte de las 1.469 víctimas, pero además del fenómeno de la desaparición forzada, lo que significa para las instituciones que fueron responsables hacerse cargo de la búsqueda, de la construcción de una verdad histórica que no solamente es para las familias, sino que para nuestra sociedad completa. En el día a día, en la operatividad de este sistema, ¿cómo funciona? Porque tenemos ministros en visita por parte del Poder Judicial, pero también está el Servicio Médico Legal, Policía, otros servicios también. ¿Se nos puede contar cómo es la dinámica del plan de búsqueda? El plan de búsqueda tiene 3 instancias de gobernanza que son las principales estructuras de implementación. El Comité de Seguimiento y Participación, que tiene representantes de académicos y académicas con destacada trayectoria, de personas expertas. También nosotros incorporamos recientemente a un representante de la Iglesia Católica
Católica. La Iglesia Católica tuvo un rol muy importante en la búsqueda y en el acompañamiento a familiares también. Y sobre todo, lo más importante para nosotros es que tiene representación de familiares y de víctimas y de agrupaciones. Ese comité tiene un funcionamiento periódico, acompaña la implementación de toda la política, emite recomendaciones, hace un seguimiento muy cercano de las decisiones que vamos tomando en el día a día. Además tenemos la mesa operativa interinstitucional, que es la que coordina el despliegue de las diligencias en terreno que han tenido un crecimiento exponencial durante los últimos años. Diligencias? El primer año tuvimos 6 diligencias, el año 2024, que fue el primer año ya de implementación en régimen propiamente tal, tuvimos 44 diligencias y en lo que va del 2025 ya va más de 70. O sea, hemos tenido un crecimiento realmente muy, muy importante. Y esa mesa operativa interinstitucional, que comprende a todas las instituciones, coordina ese despliegue, coordina el calendario de diligencia, el uso de nuevas tecnologías, que también es algo muy importante, y un enfoque bien interdisciplinario. En general, estas búsquedas habían sido desplegadas con una orientación bien jurídico-judicial. Hoy día tiene una mirada mucho más amplia y es por eso que incorporamos el uso de nuevas tecnologías, nuevos mecanismos de investigación y tenemos nuevas hipótesis de investigación que también acompañan y fortalecen esta tarea. Y la mesa técnica de archivos, que también reúne a las principales instituciones que tuvieron la administración del Estado durante el régimen dictatorial para mirarse a sí mismas en sus propios archivos históricos cuál puede ser la documentación de interés. Esta mesa técnica de archivos ha tenido ya un primer levantamiento donde tenemos más de 36.000 unidades documentales que son, en el fondo, no son 36.000 hojas, sino que estructuras que alojan documentación. Ahora estamos ya pasando a la fase de digitalización de toda esa información. Esto derivado además en la constitución del Archivo Nacional de la Memoria en el Archivo Nacional, entonces es una estructura bien importante y significativa, no solamente en la búsqueda, sino que también en la construcción de memoria histórica, que es parte muy importante también de este plan. Sí, el plan de búsqueda tiene finalmente 3 ejes de los poderes del Estado, el legislativo, que es el legislador y ustedes que lo lideran, pero también el Poder Judicial a través de su ministro en visita. Quiero saber el balance que usted hace como encargada de esta materia desde el Ministerio de Justicia, el rol, el diálogo, la conversación y el día a día que han tenido con los ministros en visita que están desplegados en todo el país. En todo el país y con mucha vinculación con víctimas y familiares también. Yo creo que eso es muy importante reconocerlo. A mí la verdad es que me conmueve mucho el reconocimiento que tienen los propios familiares de la labor de los ministros y ministras en visita. Con un Poder Judicial que en su momento no fue el lugar al que pudieran los familiares recurrir, ¿no?, en búsqueda de ese apoyo institucional, hoy día sí lo tienen. Y lo tienen además con una apertura muy importante de los ministros y ministras en visita a que los propios familiares se involucren en las diligencias en terreno, que puedan estar ahí. Para el familiar es tremendamente reparador ver y presenciar cómo en el despliegue en el terreno las instituciones del Estado están presentes, están investigando esas hipótesis que históricamente ellos han venido levantando, incluso aunque no tengamos resultado positivo, porque el hecho de estar allí, de ser parte de ese despliegue, les permite al menos tener la tranquilidad de que allí, en ese lugar, no hay indicios o no hay hipótesis que se puedan seguir abriendo. Y eso también es muy reparador. Y yo creo que es muy importante relevar que el Plan Nacional de Búsqueda no suplanta la labor de los jueces y de los ministros y ministras en visita. Muy por el contrario, la fortalece y se pone a disposición de lo que los ministros y ministras en visita requieren para fortalecer su búsqueda. Y ahí yo valoraría además que los ministros han tenido una apertura a no solamente llevar adelante procesos judiciales con el objetivo de la determinación de la responsabilidad penal, sino también cuadernos administrativos de búsqueda, que lo que apuestan es, por cierto, la determinación de quiénes son los culpables, eso es indispensable como garantía de no repetición, pero también a esclarecer las circunstancias de desaparición y muerte y del destino final de cada una de las víctimas. Sí, usted me decía que durante las décadas anteriores había una lógica jurídico-judicial, ¿cierto? La del juez del crimen, los jueces en visita, bajo esa lógica de investigador, pero hoy día mucho más amplia. ¿Cuáles son las principales fortalezas que ve hoy día de aquí hacia adelante en esta búsqueda? Lo decía las nuevas tecnologías, por ejemplo, y también una amplitud de mente. En el Poder Judicial cubrimos mucho las actividades de búsqueda y vemos que siempre los ministros y ministras están con los familiares, están con los dirigentes, explicándolo incluso en terreno
cuándo resulta o cuándo no puede resultar una diligencia. Y también activando la participación de distintas instituciones, la participación del PRAIS, por ejemplo, del Programa de Reparación y Atención Integral en Salud, es fundamental. O sea, este tipo de procesos puede ser muy revictimizante si no lo hacemos de manera cuidadosa. Y en eso los ministros y ministras han tenido una labor que es bien importante y de pedagogía también. Entre ellos mismos, ¿no? Hay jueces y juezas históricos que han liderado estas tareas y es muy importante que hoy día la labor de los ministros se sostiene sobre la base de ese aprendizaje institucional de muchas décadas y han sido muy generosos, creo yo, también entre ellos mismos y, por cierto, con los equipos del Plan Nacional de Búsqueda, donde hemos podido compartir y afinar prioridades comunes, por ejemplo, cuáles son los sitios de interés priorizado. No necesariamente eran los mismos al inicio que tenían los equipos que comenzaron desde la Subsecretaría de Derechos Humanos con los equipos históricos del Poder Judicial. Hoy día sí tenemos ciertos criterios de priorización comunes que nos permiten organizar de mejor manera un despliegue que ha involucrado además a otras instituciones. Tenemos convenios de colaboración con el Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, o con el Cernagiomín, donde también los recursos institucionales de instituciones como el Ministerio de Obras Públicas, que uno diría, ¿qué tiene que ver con la búsqueda? Bueno, han puesto a disposición de este plan como parte del aparato estatal a sus equipos de vialidad, por ejemplo, para hacer labores en despliegue y en terreno. Y eso creo yo que además ha revitalizado un poco la función pública, la labor de nosotros como funcionarios y funcionarias públicas en una deuda que, por cierto, tiene rostro humano, que tiene historias, que tiene familias detrás, pero que también tiene una sociedad completa que necesita avanzar en garantías de no repetición, especialmente en momentos bien delicados que vivimos hoy día con una suerte de reescritura de la historia o de alza de discursos de negacionismo, incluso de reivindicación de este tipo de crímenes, que a nosotros, por supuesto, que nos preocupa mucho. Así es. El plan de búsqueda es un plan de este gobierno, es un plan permanente del Estado. ¿Cómo le gustaría que siguiera esta política pública? Yo creo que la labor que nosotros hemos hecho como gobierno es importante, significativa. Es, como decía al inicio, la primera vez que tenemos una estrategia estatal coordinada, colaborativa y muy comprometida. Pero esas son obligaciones que tiene el Estado de Chile. Y eso es muy importante de destacar. Nosotros confiamos en que esta política pública ha sido una política que ha sido diseñada desde, con y para las agrupaciones, pero sobre todo desde un marco normativo y conceptual que es de obligaciones estatales del Estado. Y en ese sentido nosotros confiamos en que esta va a ser una política pública de carácter permanente que tiene que seguir avanzando y que tiene que seguir desarrollando sus actividades en la colaboración entre los distintos poderes del Estado y durante todo el tiempo que sea necesario. Perfecto. Por último, ¿qué es lo que cree usted que busca la sociedad chilena, tanto las familias de las víctimas, pero también las personas que no tuvimos ciertas desapariciones forzadas de nuestra familia, pero que queremos la verdad, queremos la justicia? A lo largo de la historia pasan muchas palabras. Primero la justicia, después reivindicación, no repetición, no sé. ¿Qué cree usted que debería terminar al menos este ciclo primario de este plan de búsqueda para reconciliar a los chilenos y para que no tengamos más repetición de estos actos? Yo creo que es muy importante que la ciudadanía, las personas comunes y corrientes de a pie, sientan que las instituciones los van a proteger. Y esa sensación de inseguridad que hoy día atraviesa nuestro país en la vida cotidiana, nosotros enfrentamos hoy día una crisis de seguridad que es una realidad. Tenemos además fenómenos de movilidad humana donde las organizaciones criminales también han mutado y también han implementado y desarrollado estrategias de criminalidad organizada que trasciende a los distintos estados. Y es muy importante que entonces los estados y el aparato estatal se organice de la misma manera para proteger a las personas que viven bajo su jurisdicción. Y en ese sentido, la memoria que implica una política pública de esta naturaleza también funciona como una garantía del presente. Esto no es solamente una garantía del pasado. Cuando el Poder Judicial, por ejemplo, se hace cargo de esta búsqueda, se hace cargo de su propio rol durante el periodo dictatorial, también da garantías de que hoy cualquier persona que enfrente una situación de vulneración de derechos va a tener a su disposición a las instituciones jurídicas para que la protejan. Sí. Y por eso estamos conversando también en el canal de televisión del Poder Judicial sobre este tema, porque también para nosotros es muy importante. Subsecretaria, queríamos agradecerle su participación. Sabemos que esta semana es muy intensa de actividades llena en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, y queremos agradecerle por participar en Palabras Simples. Muchas gracias a ustedes.
Para terminar este programa me despido con una frase del Nobel de Literatura José Saramago. La desaparición forzada es una herida abierta en el corazón de la sociedad, dice. Un recordatorio que la crueldad no tiene límites, pero tampoco tiene límite la esperanza y la búsqueda de la verdad. Nos despedimos en este capítulo de Palabras Simples y nos reencontramos en cualquier momento a través del canal de televisión del Poder Judicial.